Bien, ¿me escuchan? Sí, señor profe. Entonces, nuevamente, buenas tardes a todos y todas que no haya saludado anteriormente. Antes de iniciar nuestra sesión de hoy, quisiera comentarles cierta situación que se ha presentado que nos afecta directamente. Y pues es como para mm, recontextualizar lo correspondiente a las sesiones de clase que vamos a tener. Entonces, pues les comento la situación a grandes rasgos. Ustedes deben estar enterados que, pues que la universidad es coorganizadora del séptimo encuentro de integrales, precisamente, y yo hago parte del cuerpo de jurados de ese encuentro. Ese encuentro estaba programado para hacerse el jueves pasado, pero no sé si se habrán enterado que por problemas de orden técnico se tuvo que suspender o aplazar. Y ha sido aplazado para este miércoles. O sea, por el momento, y esa es la información que me dieron hoy que estuve en la universidad, me comentaron que el miércoles va a realizarse y pues yo tengo obligatoriamente que asistir y pues es presencial, o sea, toca ir a donde está organizándose el evento. Entonces, en ese sentido, de acuerdo a la información que tengo a hoy, que sería este miércoles, y pues teniendo en cuenta que eso comúnmente toma todo el día, pues no habría sesión de clase. Vuelvo y repito, hasta la información del día de hoy. Es decir, hoy me dijeron, esto se va a aplazar para el miércoles, pero que de todas formas están pendientes de revisar si los problemas técnicos han sido solucionados, porque si no fueran solucionados de aquí al miércoles, pues entonces ese evento no se podría hacer tampoco el miércoles. Entonces, teniendo en cuenta que nosotros tenemos o que habíamos discutido acerca de que nuestras sesiones de clase pendientes eran o son las de hoy, la de hoy, la de este miércoles y la de este miércoles en 8, que les había dicho que a pesar de que iniciara el proceso de evaluación, pues nos íbamos a tomar ese día como para cerrar con el contenido de la asignatura. Pues teniendo en cuenta esa condición, pues entonces solo tendríamos la sesión de hoy y la sesión de este miércoles en 8. Como les digo, eso es teniendo en cuenta la información que está al día de hoy. Al día de hoy, el miércoles no habría clase. Si de aquí a mañana se llegara a, no sé, confirmar o a establecer que no habría evento el miércoles, pues nosotros tendríamos nuestra sesión de clase común y corriente. Entonces, lo que yo les quiero comentar es que mañana, a más tardar a las 5 de la tarde, yo les estaría confirmando si efectivamente hay o no hay sesión de clase este miércoles. Con respecto a los contenidos, pues ustedes entenderán que es una circunstancia que escapa de mi control, así como los festivos. Entonces, no les puedo negar que es posible que nos veamos un poquito afectados en cuanto al contenido que alcancemos a trabajar. No creo que sea realmente dramático, es decir, de alguna forma ya estamos como cerrando, tal vez lo que nos tocaría como cortar es como unas aplicaciones un poquitico más interesantes del proceso de integración, pero de todas formas, haya o no haya clase este miércoles, alcanzamos a abordar
digamos que con cierto nivel de profundidad, la aplicación en la que estamos interesados, que vamos a empezar a desarrollar hoy, que es la parte de sólidos de revolución. Entonces, por ese aspecto, pues naturalmente pediré excusas porque tal vez no logremos desarrollar los contenidos tal y como uno esperaría y tal como se han desarrollado en semestres anteriores, pero por otra parte no hay que inquietarse. Si no alcanzamos a ver todo lo que teníamos en la cabeza o lo que teníamos proyectado, pues igual habremos abarcado por lo menos bastante de la temática que deseábamos. Entonces, estén pendientes mañana a más tardar a las 5 de la tarde. Si a las 5 de la tarde no les he enviado ninguna comunicación, me escriben preguntándome, profe, al fin qué, mañana si hay clase o no hay clase, y yo les estaré dando una respuesta de inmediato con respecto a ello. Pero yo mañana antes de las 5 estoy, o sea, es como el compromiso, tendría que estarles enviando la confirmación. O sea, tanto para sí como para no, les estaría enviando un correo. Si no se los envío, ustedes me recuerdan, me preguntan por correo, profe, al fin qué, para confirmarles cómo va a ser lo del miércoles. Entonces, eso sería como lo que quería comentarles con respecto a esta situación. ¿Sí me estoy haciendo entender? ¿Sí estoy siendo claro con mi mensaje? Sí, señor. Listo. No sé si hay alguna pregunta o inquietud con respecto a esto que les menciono. Listo, pues. Entonces, nuevamente me excuso por todos estos inconvenientes traídos por los festivos y por este tipo de situaciones. Bien, ahora sí entrando en materia y con el propósito como de avanzar en este trabajo que nos hemos propuesto, comentarles la- que las aplicaciones del proceso de integración que nosotros, digamos que abordamos, son aplicaciones de tipo geométrico. La clase pasada hablábamos de longitud de arco. Hace unos meses ya hablábamos de área bajo curva. Hoy el tipo de aplicación que vamos a empezar a presentar es lo que corresponde al cálculo del volumen de ciertos sólidos a partir del proceso de integración. Entonces, primero que todo, quiero clarificar que el tipo de sólido al cual le vamos a encontrar el volumen va a tener una caracterización muy específica. No van a ser cualquier tipo de sólidos los que vamos a abordar. Van a ser sólidos que van a provenir de cierto proceso que se realiza sobre las funciones y sobre las regiones determinadas por esas funciones. Los sólidos que vamos a considerar es lo que la literatura llama sólidos de revolución, que trataré de ilustrar geométricamente más adelante, como para que tengamos una intuición del tipo de objeto al que nos vamos a enfrentar. La idea intuitiva o la idea escrita, por decirlo de alguna forma, es que cuando yo tengo una región en el plano cartesiano, y estoy hablando de una región en dos dimensiones, regiones como las que discutíamos cuando hablábamos de área bajo curva, yo puedo, y ya, como les digo, les voy a mostrar el proceso de manera visual, yo puedo rotar esa región alrededor de alguna recta. Específicamente, se hace alrededor de los ejes del plano cartesiano, el eje X y el eje Y. Y cuando yo roto esa región, se forma un sólido, que es lo que se conoce precisamente como sólido de revolución
porque emerge de ese proceso de rotación o revolución de una región alrededor de un eje determinado. Entonces, ese es el tipo de sólidos que nosotros vamos a tratar de abordar. Sólidos que provienen de la rotación de regiones en el plano cartesiano alrededor de un eje determinado. Y entonces el primer tipo de sólido de revolución generado en esa forma que nosotros vamos a considerar es cuando consideramos regiones bajo curvas alrededor del eje X, alrededor del eje horizontal. Entonces, como planteo en la presentación, nosotros consideramos una curva que corresponde a una función y a a un intervalo que delimita la región que va a estar bajo esa curva. Aquí trato de seguir, o mejor dicho, en esta primera frase de este planteamiento, retomo la noción de área o de región bajo curva que nosotros discutimos en algún momento. Y entonces, si yo roto esa región alrededor del eje X, se va a formar un sólido y el volumen de ese sólido yo lo puedo calcular utilizando un proceso de integración. Entonces, aquí la idea, digamos que es similar a la de las otras aplicaciones que hemos discutido. Queremos encontrar una magnitud geométrica sobre un objeto. Esa magnitud geométrica la representamos por medio de una integral. En este caso, la integral tiene una estructura, digamos que bastante sencilla. Yo diría que incluso más que la estructura que tiene la longitud de arco que veíamos la clase del viernes. Porque lo que me dice es, bueno, la integral va entre los límites que determinan la región que se va a revolucionar y lo que va dentro de la integral es la constante pi, que es la constante clásica pi que todos conocemos, ese es el número, multiplicado por la función que representa la curva elevada al cuadrado. Entonces, esto que queda aquí es la función que va dentro de la integral, se calcula esa integral con estos límites, es una integral definida, y el resultado me va a dar el correspondiente volumen. Entonces, como les digo, la idea charlada, pues de alguna forma no es como extraña de entender. Es decir, uno piensa, bueno, hay una región, se rota alrededor de un eje, eso me forma un sólido y esa integral me calcula el volumen del sólido. Esa es a grandes rasgos la noción del problema. Naturalmente uno puede preguntarse, pero ¿cómo así que rotar? ¿Cómo así que revolucionar? ¿Qué significa eso gráficamente? Entonces, para ilustrar tanto este proceso operativo como el proceso geométrico, yo quiero que consideremos el siguiente ejemplo. Y voy a mostrar y voy a representar gráficamente ese ejemplo, pues de la manera en que he tratado de mostrar las cosas cuando hemos tenido que afrontarlas de manera gráfica, a través de un software que me permite representar esos objetos geométricos que se mencionan en este aspecto. Entonces, la idea es que nosotros tenemos una curva, que es la curva y igual a x al cuadrado, o la función f de x igual a x al cuadrado. A veces se utiliza y, o se puede utilizar y, o se puede utilizar x. Lo cierto es que en cualquier caso, pues corresponde a una curva determinada por una función, determinada en un intervalo, que en este caso es el intervalo 0,2. Entonces, si ustedes recuerdan la noción de área bajo curva y de región bajo curva, pues ustedes pueden como interpretar gráficamente a qué tipo de región corresponde. Naturalmente ya la voy a mostrar. Y vamos a considerar el sólido que se genera al rotar esa región alrededor del eje X. Entonces, antes de mirar la parte operativa, quiero que revisemos
Quiero que veamos gráficamente a qué estoy haciendo referencia con este problema. Entonces me voy a salir aquí brevemente. Voy a compartir toda mi pantalla para que podamos como movernos dentro de los distintos ambientes que vamos a manejar. Y entonces quiero que veamos gráficamente qué es lo que está pasando. Debo advertir que este software, al ser un software tridimensional, a veces va a tener como algunas dificultades de visualización. De pronto también a nivel de cómputo puede trabarse. Vamos a tratar de ser pacientes con la visualización de este objeto. Digamos que lo he trabajado varias veces sin problemas, pero puede llegar a pasar. Entonces, esto que ustedes ven en pantalla es la función f de x igual a x al cuadrado. Entonces, en ese sentido, si nosotros nos vamos a la región que hemos establecido acá, es una región determinada por un intervalo, que en este caso es el intervalo que iría desde x igual a 0 hasta x igual a 2. Y entonces la idea, y aquí voy a tratar como de referenciar en el software cuáles son los valores que consideramos, pues aquí consideramos a igual a 0, b igual a 2. Entonces ese intervalo determina unos límites, por decirlo de alguna forma, dentro de la región. Entonces yo tengo acá desde 0 hasta 2 la región que estaría delimitada o que estaría bajo la curva. No olviden que cuando hablo de bajo la curva, asumo que está delimitada por debajo por el eje X. Yo estaría hablando de esta región que ustedes pueden ver acá. X va entre 0 y 2. Y es igual a x al cuadrado, lo que está por debajo de esa curva. Entonces, esa es la región que nosotros ya hemos representado en otras ocasiones. De manera específica, como por quitar un poquitico de, por decirlo de alguna forma, extras, lo que queda determinado por la región es este pedacito de la curva, lo que va entre 0 y 2. Me falta este segmento que puede ser útil también para delimitar. Entonces, desde el punto de vista bidimensional, no hay ninguna complicación. Es la misma idea de siempre. Hay que tener en cuenta que cuando yo hablo de un volumen, eso hace referencia a un contexto tridimensional. Entonces, esta región está dentro del plano, pero ese plano está dentro del espacio cartesiano, con el cual no sé qué tan familiarizados estén, pero simplemente es pues la estructura tridimensional añadiendo un nuevo eje que representa una nueva dimensión. Entonces, en ese sentido, cuando yo hablo de un sólido de revolución, a lo que estoy haciendo referencia es a la siguiente idea. Cuando yo tengo esta región, cuando yo tengo las curvas que delimitan esta región, yo puedo rotar, o por decirlo de alguna forma, como tomar cada una de estas curvas y ponerla a girar alrededor del eje X, que en este caso es este eje rojo. Les voy a mostrar cuál es la idea específica de ese proceso. Entonces, si yo, por ejemplo, cojo este pedacito de curva y lo roto alrededor del eje X, se construye algo como lo que ustedes pueden ver en este momento. Miren que lo que hago es como tomar este pedacito o ese pedazo de curva y ponerlo a girar. Naturalmente, si hago lo mismo con los otros bordes y de la gráfica, por ejemplo, esta línea que teníamos acá, si yo la pongo a rotar, pues me va a generar esta especie de disco. Y entonces, teniendo en cuenta la delimitación de esta región en particular,
Cuando yo hablo de ese sólido de revolución delimitado por esa región, estoy haciendo referencia a un sólido con la estructura que ustedes ven en pantalla. Es decir, es tomar como estos, que no sé si puedo darle como otra vista, tomar como este pedacito de la curva y ponerlo a girar. Es como si uno hiciera esto. Lo pongo a girar y eso me produce este sólido que ustedes ven. Naturalmente, si cambia la curva o cambia el intervalo, pues cambia el sólido que se genera. Ya más adelante vamos a ver otros ejemplitos, cambiando la gráfica de la función. Pero la estructura que les muestro es la estructura que corresponde a un sólido de revolución. Simplemente coger una región y ponerla a girar con respecto a algún eje. En este caso, con respecto a este eje rojo de acá, que corresponde al eje positivo X. No sé si me estoy haciendo entender con la idea geométrica detrás de este proceso. No sé si la visualización que tienen les como que les contextualiza con respecto a lo que estamos tratando de presentar. ¿Sí me hago entender? ¿Sí me siguen con la idea? Sí, señor. Entonces, ya pasando al terreno operativo, si nosotros queremos encontrar el volumen de ese sólido que les acabo de presentar, miren que es esta idea, lo que está bajo la curva y igual a x al cuadrado, eh, y rotándolo con respecto al eje x entre el intervalo 0,2, ese volumen, de acuerdo a la fórmula que tenemos acá, pues correspondería a esta integral. Sería la integral, voy a tratar de subir un poquito para que veamos la fórmula en paralelo, la integral entre 0 y 2, que son los límites del intervalo, de pi, este valor es constante, siempre va a ser pi, por x al cuadrado elevado al cuadrado, es decir, f de x es x al cuadrado, y eso, de acuerdo a la fórmula, iría elevado al cuadrado. Y entonces, a partir del planteamiento de esa integral, pues uno simplemente calcula la integral que corresponde. Pues naturalmente uno tiene que simplificar y tiene que ver cuál es el proceso o el método de integración que va a aplicar. En este caso, pues no hay mayor misterio, porque pues esto es pi por x a la 4. Pi es una constante. La integral de x a la 4, pues es simplemente x a la 5 sobre 5, es decir, aquí sale la constante, se calcula esta integral. Esta integral me da 32 quintos. Ustedes pueden revisarlo, es una integral definida bastante sencilla, multiplicado por pi, claro está, que cuando uno aproxima ese valor da 20,11. Y entonces este sería el volumen en unidades establecidas por el plano cartesiano, es decir, las unidades siempre corresponden a lo que es una unidad en el plano, como la distancia entre cada número entero cuando uno va a mirar el plano. Este sería el volumen de ese sólido que les estoy mostrando acá. Entonces, para este sólido, nosotros calcularíamos el volumen a partir de esta expresión. Entonces, como pueden ver, la idea es a grandes rasgos sencilla. Simplemente yo necesito identificar cuál es la curva, cuál es el intervalo, y a partir de eso genero o calculo el volumen cuando roto alrededor del eje X. ¿Sí estamos de acuerdo hasta acá? ¿Sí estoy siendo claro hasta acá? ¿Hay alguna Sí, pregunta? señor. Entonces, tenemos una fórmula basada en integrales para ese proceso. Entonces, quiero que miremos otro ejemplito, un ejemplito relativamente sencillo. Entonces, también lo voy a representar gráficamente, o espero poder hacerlo, espero que no se me dañen las cosas cuando haga ese planteamiento.
Entonces yo tengo ahora la curva y igual a raíz de x en el intervalo 1,3. Y quiero mirar el volumen del sólido que se genera al rotar alrededor del eje X o al revolucionar alrededor del eje X la región bajo esta curva en ese intervalo. Entonces vamos a mirar brevemente. Voy a tener que quitar esto un poquito para que se vea todo concreto. Voy a quitar esto. Y vamos a darle, bueno, esto era entre qué y qué, entre 1 y 3. Si dejan de ver en algún momento lo que, lo que presento, me dicen que a veces esto se tiene que ir también, esto y esto. 1 y 3. Ay, Dios mío, esto es muy sensible. 1 y 3, listo. Por el momento no estoy mostrando nada, claro está. Simplemente es esto. Va a cambiar la función. Entonces ahora es, si no estoy mal, raíz cúbica de x. Espero que no me vaya a fallar ahí por ahí. Miremos a ver cómo queda. Esta es la función raíz cúbica de x. Ustedes pueden verla, es una región bastante, o una función, perdón, bastante familiar. Entonces el intervalo va desde 1 hasta 3. Que si nosotros nos quedamos solo con el pedazo de curva que corresponde, que sería este, correspondería a esta región. Déjenme esa cierro completamente. Esa parte del cierre de abajo no es que influya demasiado. Para que vean cuál es la región que nosotros estamos considerando. Entonces, miren que esto es un pedazo de la función raíz de x. Y entonces yo quiero ver cuál es el volumen del sólido que se genera al rotar esa región alrededor del eje X. Aquí tengo una adicional. Algo. Ah, ¿eso me lo relleno? Ok. No sé, no recuerdo eso. Lo voy a dejar así más bien para no confundir. Entonces, miren el tipo de sólido que se genera al rotar alrededor del eje X. O sea, alguno no llega a pensar que cuando uno habla de estos sólidos de revolución son objetos así muy extravagantes y desconocidos. Pero miren que en el fondo la estructura geométrica de esos sólidos es bastante familiar. O sea, uno puede encontrar en la naturaleza sólidos con esta estructura. Entonces, encontrar el volumen de ese sólido, pues tiene su importancia en ese contexto aplicado. Entonces, de acuerdo al planteamiento que hemos hecho, el volumen de ese sólido, pues sería simplemente la aplicación de la fórmula. Entonces, uno como que lo que hace es reemplaza en la fórmula, que esto sería la integral entre 1 y 3, vuelve y aparece el pi, y ahora es raíz de x elevado al cuadrado. Aquí me salta un pedacito que lo voy a poner acá, simplemente como por ilustración, que cuando yo simplifico esta integral, voy a copiarla más bien completa, cuando yo simplifico esta integral, pues como tengo raíz de x elevado al cuadrado, pues esto me va a dar x. Entonces esto es la integral entre 1 y 3 de pi por x, que a mí me da, y ustedes me confirman, me daría 4 por pi, que eso sería igual aproximadamente a 12,57. Entonces, desde un punto de vista operativo, aquí no hay mayor misterio, por lo menos empezando. Yo tengo la curva, tengo el intervalo, quiero rotar alrededor del eje X, pues simplemente aplico esa fórmula y obtengo el volumen. Es a veces la representación geométrica del sólido lo que a uno le queda complicado. No es fácil hacer esto a mano, no es fácil imaginarse el sólido. Entonces, por eso, pues a mí me gusta como mostrar
Esto como para que ustedes tengan la noción geométrica del tipo de sólido que estamos tratando de determinar su volumen. Entonces, es una región que se rota alrededor de un eje particular. En este caso, el eje X. ¿Sí me voy haciendo entender? ¿Sí es clara la idea? ¿Hay alguna inquietud? No, profe, todo claro. ¿Todos los demás también? ¿Sí estamos de acuerdo con el cálculo de la integral? ¿Sí me quedó bien? ¿O hay alguna inquietud o discrepancia? Todo claro, profe. Voy a hacer un ejemplo más de una curva que es bastante interesante, o mejor dicho, de un sólido que es bastante interesante. Espero que pueda escribirlo de manera correcta. Y voy a tomar este ejemplo simplemente como para ilustrar la aplicabilidad de este proceso. A veces uno ve como estos procesos de aplicación no tan aplicados. Uno dice, bueno, sí, ok, estamos calculando volúmenes o sólidos o áreas o longitudes de arco, pero pues realmente esas curvas que aparecen ahí, pues cuándo aparecen o dónde aparecen en la naturaleza. Entonces, quiero que miremos este ejemplito y quiero que miremos el tipo de sólido que genera. Y pues vamos a aprovechar el software que nos permite no tener a nosotros que hacer la gráfica, sino que él mismo nos lo va a regalar. Entonces, aquí la función era raíz de 1 menos x al cuadrado. Entonces, quiero que miren cuidadosamente el tipo de sólido o el tipo de curva que se genera. Entonces, miren esta función, no sé si alguno de ustedes la había visto alguna vez, la gráfica que corresponde es, sin lugar a dudas, una semicircunferencia, la parte superior de una circunferencia. La parte superior de una circunferencia cuyo radio iría precisamente desde 1 hasta 1. Por eso es que uno, en la definición del intervalo, pues considera de -1 hasta 1. Uno podría considerar un intervalo más pequeño, claro está, y eso daría una región más pequeña. Pero cuando tomo desde 1 hasta 1, estoy tomando toda la semicircunferencia. Y entonces vamos a modificar el intervalo. Quieren después les paso este código. O sea, no es que hacer la gráfica le ayude a uno a calcular la integral, ni mucho menos. Simplemente como para que uno pueda visualizar. Eso a uno muchas veces le ayuda como a entender mejor las cosas. Entonces esto va desde -1 hasta 1. Entonces, bueno, sería solamente la gráfica, pero esto es todo esto. Va desde -1, que miren lo que está acá precisamente, hasta 1, aquí. No se genera segmento. Entonces, que se genera es este. Y pues yo creo que para todos es bastante evidente cuál es el tipo de sólido que se va a generar a partir de este proceso de revolución. Es decir, si yo revoluciono esa región alrededor del eje X, pues es bastante claro que lo que se va a generar es una esfera. Es una esfera con cierto radio. En este caso el radio, como pueden ver de acuerdo al intervalo, es igual a 1. Entonces, si yo calculo el volumen de ese sólido de revolución, lo que yo estoy calculando es el volumen de una esfera con un radio determinado. Entonces, si nosotros vamos a la aplicación de la correspondiente fórmula, que vuelvo y me la traigo acá, pues en este caso, me queda la integral entre -1 y 1 de pi por la raíz de 1 menos x al cuadrado elevado al cuadrado. No se les olvide que este cuadrado es siempre
consustancial a la fórmula. Es decir, siempre va elevado al cuadrado. No pueden obviar ese pedazo para ninguna función. Y pues aquí el proceso de integración también resulta bastante sencillo, porque aquí simplemente lo que se hace es, pues como aquí tengo la raíz elevada al cuadrado, pues se cancela y entonces me queda la integral entre menos 1 y 1 de pi por 1 menos x al cuadrado. Y entonces pues acá esta integral no tiene mayor misterio, es x menos x al cubo sobre 3 entre 1 y menos 1, que cuando uno simplifica y evalúa en los límites de integración, pues el resultado va a ser 4/3 de pi. Que si ustedes revisan, de acuerdo a la fórmula clásica que uno tiene, o que está en alguna parte del volumen de una esfera, pues corresponde exactamente al volumen de una esfera de radio 1. Entonces, podemos ver cómo este proceso, pues realmente coincide con otros procesos de cálculo de volúmenes cuando estos se pueden calcular de otra forma. Entonces, es como digamos que una forma de que ustedes vean que efectivamente esta fórmula es eficiente y efectiva, es decir, que realmente apunta a lo que nosotros queremos que calcular, que ustedes vean como en este ejemplo, que representa efectivamente esa esfera, esta fórmula calcula pues lo que nosotros esperaríamos que diera. Entonces, este valor, que ustedes lo pueden aproximar decimalmente, no sé cuánto de, pueden aproximarlo, correspondería al volumen de este sólido que ustedes ven en pantalla, que es esa esfera. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Sí vamos bien? Sí, Sí, señor. profe. Entonces quiero que hagamos el siguiente ejercicio. Este ejercicio digamos que es quitar todo esto. Este ejercicio es más interpretativo que operativo. Quitar todo esto. Y voy a cambiar esta fórmula, esta función, ligeramente. Lo voy a cambiar ligeramente para que el proceso de cálculo no sea muy misterioso. Entonces, yo diría que es... A ver si esto me sale bien. Espero que me salga bien. Menos 3x al cuadrado. Sí. Entonces quiero que miren que esta modificación que hice sobre la función ahora es 1 menos 3x al cuadrado. No sé si se alcance a ver bien acá. Aquí se ve mucho mejor. Esta es la función. Y supongamos que yo quiero rotar toda esta curva alrededor del eje X. Entonces lo que yo hago es roto y miren el tipo de dibujo que se genera. Esto es lo que eventualmente cuando ustedes vean vectorial se va a conocer como un elipsoide. Y hay muchos tipos de elipsoide. Son como esferas, pero esferas ovaladas, si no quiere llamarlas de alguna forma un poquitico infantil y coloquial. Ustedes dicen, bueno, ¿y este hueco de acá? Este hueco es por lo que estoy, digamos que, muy cerca, pero pues realmente el sólido es todo. El sólido es de principio a fin. Espero que no se me dañe esto porque es el único esquema que tengo. Miren que realmente es toda la donita que ven ustedes ahí. Entonces, este objeto es un sólido de revolución. Y nosotros podemos identificar sin ningún problema cuál es la función. La función es raíz de 1 menos 3x al cuadrado. Lo que pasa es que acá no es tan fácil ver cuál es el intervalo. Y yo quiero que ustedes vean que dependiendo del intervalo puede llegar a cambiar la situación.
Si yo, por ejemplo, cogiera el intervalo desde menos 0.5, lo voy a hacer acá para que ustedes lo vean, desde menos 0.5 hasta 0.5, el intervalo, o mejor dicho, la curva sería solo este pedacito de acá. Miren, desde menos 0.5 hasta 0.5. Entonces, en ese caso, el sólido de revolución que se genera tiene una estructura diferente. Ahí sí es como, digamos que no es toda la donita, no es todo el elipsoide. Está como medio cortadito. Entonces, y si yo, por ejemplo, cambio el intervalo, espero que lo pueda hacer bien acá. Aquí empiezo a aparecer. Ay, parece que está fregando lo que me tenía que pasar. Ya un momento en que... Listo. Aquí estábamos en 0.5, este 0.8. Y pico atrás. Ay, Dios mío. Es que esto a veces es como muy delicadito. Miren que dependiendo del intervalo, por ejemplo, aquí pongo desde menos 0. Qué sé yo, 0.4, pues naturalmente estamos hablando de un objeto distinto, con un volumen distinto. Pero pues realmente yo estoy interesado es en todo el elipsoide, en toda esa curva rotada. Y este pedazo acá que fue a este. Voy a quitar aquí esto, esto, esto y esto. Entonces, la pregunta clave acá es ¿de dónde a dónde va el intervalo? Y eso naturalmente tiene que establecerse con cierto nivel de precisión. No es que sea, porque no es menos 0.6, no es menos 0.5. O sea, aquí hay un valor que hay que encontrar. Y entonces la pregunta que uno se puede plantear, y entonces quiero que vean cómo es el ejercicio, es cuál es el volumen del sólido generado al rotar la región bajo la curva, siempre es lo que se dice ahí. Aquí la curva es Y igual, y déjenme lo reviso acá, la curva era raíz de 1 menos 3x al cuadrado. ¿Está bien? Y pues naturalmente, cuando yo no especifico el intervalo, pues me estoy refiriendo a todo esto. Pero entonces yo tengo que encontrar ese intervalo para plantear la integral. Y entonces yo les pregunto a ustedes, ¿cómo podríamos establecer el intervalo de integración a partir de esta curva? ¿Cómo podríamos encontrar estos puntos que determinan el intervalo, que van desde acá hasta acá? ¿Qué se les ocurre, algebraicamente hablando? Sí hicimos nosotros en algún momento con áreas bajo curva ese proceso de que no me dan el intervalo, pero yo necesito encontrarlo para poder calcular en ese entonces el área, en este momento el volumen del correspondiente sólido. Sí, era como factorizando, creo. Pero la factorización provenía de otro proceso. Antes de factorizar había que hacer algo. ¿Recuerdan qué era? Si ustedes recuerdan esto, que cuando una área bajo curva
y uno quería como encontrar los límites de integración, lo que uno hacía era igualar la función a cero. Es decir, lo que uno hace es coger esto igual a cero y encontrar los valores de x. Como en ese entonces eran polinomios, pues uno lo podía hacer como con factorización. Pero aquí necesitamos otro tipo de proceso, es un proceso de despejar la variable para que a partir del valor de la variable nosotros podamos determinar el correspondiente intervalo. Entonces yo quiero que hagamos ese ejercicio. O sea, el ejercicio es este. Pero para ese ejercicio hay que encontrar el intervalo. Y para encontrar el intervalo hay que igualar a cero y despejar la variable x. Entonces yo quiero que por favor intentemos hacer ese ejercicio. Primero hallamos los valores del intervalo. Cuando los hayamos hallado con cierto nivel de precisión, porque posiblemente no es un valor preciso el que nos dé la calculadora, pero con cierto valor de precisión, aplicamos la fórmula y obtenemos el volumen de este sólido. Oh, 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 oh. Aquí sí me toca todo. Aquí sí me toca. De este sólido que les estaba mostrando. ¿Sí me hago entender con el ejercicio? ¿Sí me hago entender con la idea del ejercicio? Sí, señor. Bueno, siempre tengo que decir el eje, ¿no? O sea, es verdad que hasta ahora solo llevamos un eje, pero cuando veamos, que eso lo vamos a ver en la segunda parte de la clase, cómo funciona alrededor del eje Y, pues va a ser importante siempre clarificar a qué eje se hace referencia. Entonces, 10 minuticos para que traten de afrontar este ejercicio. Voy a quitar mi micrófono y vuelvo a proyectar la pantalla para que ustedes vean el proceso. 10 minutos lo discutimos, vemos si estamos de acuerdo y nos vamos a la pausa.
Bien, ¿me escuchan? Sí, señor. ¿Listo? Sí, señor. ¿Cuáles fueron los valores del intervalo? ¿Me los podría regalar, por favor? Sí, profe. Fueron menos raíz de un tercio Menos raíz de un tercio, listo. y raíz de un tercio. ¿Que eso tuviste aproximadamente cuánto era decimal? Sí, decímelo aproximadamente 0,577. Ya más o menos no lo teníamos ubicado, ¿se acuerdan? Más o menos cerca a menos 0,6 y al 0,6. Pues rápidamente, como para irnos a la pausa, planteo la integral y vemos que no hay mayor misterio en él. Entonces, tengan en cuenta que en estos ejercicios el nivel de dificultad va a venir dado pues por la integral que nosotros vayamos a, como que vaya a resultar de este proceso. Y eso naturalmente depende de la función. Entonces voy a traerme la fórmula por comodidad, o sea, para poder simplemente copiar lo que tenga que copiar. Entonces, el volumen sería A es menos raíz de un tercio, B es raíz de un tercio. Si alguien quiere trabajarlo decimalmente en los límites de integración, puede hacerlo, pero eso le va a quitar un poco de precisión al resultado. Yo siempre recomiendo que más bien hagan los cálculos con los radicales y ya al final hagan la correspondiente aproximación. Entonces, esa sería la integral para el cálculo de ese elipsoide que les mostraba. Dificultades con la integral no creo que hayan habido, porque pues aquí nuevamente la raíz se va con el cuadrado y me queda una integral polinómica bastante sencilla. No sé si alguien me pudiera dar como la respuesta aproximada que les dio el resultado de la integral. A mí me dio 2,41. 2,41. Entonces, no sé los demás. ¿Sí o no? ¿Si hay alguien más ahí? Sí, profe, espérate un momento. Bien. Entonces, como les decía, y nos vamos ya a la pausa, la idea es como entender cuál es el contexto de las problemáticas con las que se trabaja. La parte operativa, vuelvo y repito, es bastante sencilla siempre y cuando uno tenga la curva y siempre y cuando uno tenga herramientas, o mejor dicho, o le den el intervalo o uno tenga herramientas para determinar el intervalo. Eso naturalmente exige que la región se describa de la manera más completa posible. Entonces vamos a hacer la pausa, son las 2:03. Vamos a hacerla de 12 minuticos para que volvamos a las 2:15 en punto. Y en la segunda parte vamos a cambiar el eje de rotación, vamos a discutir la fórmula y vamos también a hacer algunas representaciones gráficas de la idea. ¿Listo?
¿Me escuchan? Sí, profe. Bien, 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 bien. Listo. Como les mencionaba en la primera parte de la clase, este enfoque de encontrar volúmenes de sólidos de revolución, de manera general se puede hacer sobre cualquier recta. Es decir, siempre y cuando yo tenga una región en el plano cartesiano, delimitada, por decirlo de alguna forma, con algunas curvas, con algunos intervalos. En teoría yo puedo realizar el proceso de generar el sólido y posiblemente calcular el volumen para cualquier recta. Y digamos que dentro de eso caben rectas horizontales, rectas verticales, rectas oblicuas, que son las que no son ni horizontales ni verticales. Prácticamente que la única condición que se pone para que uno pueda generar un sólido de revolución es que la recta no atraviese a la región. Y voy a tratar de hacer como o clarificar esa idea con unos ejemplos que veremos precisamente en este contexto que viene a continuación. Pero a priori, yo puedo hacer este proceso sobre cualquier recta. Fundamentalmente, los ejemplos básicos son con los dos ejes, son como las rectas más representativas del plano cartesiano. Y entonces, ya que hemos discutido qué pasa cuando roto alrededor del eje X, podemos también ahora hablar de lo que sucede cuando roto alrededor o revoluciono alrededor del eje Y. Entonces, la idea es la misma. Tengo una región bajo una curva que está determinada por una función f de x en un intervalo. Y aquí es donde aparece la primera, como el primer detalle particular de cuando uno trabaja rotando alrededor del eje Y. Y es que para rotar alrededor del eje Y, el intervalo debe tener la condición de que o ambos números del intervalo son positivos, incluyendo el cero está permitido, o ambos deben ser negativos, también incluyendo al cero. Es decir, el intervalo debería ser de 1 a 3, de 2 a 5, de 0 a 7, o de menos 5 a menos 3, o de menos 5 a menos 1, o de menos 5 a 0. Pero, por ejemplo, un intervalo de menos 2 a 1 sería problemático. Y la razón por la que sería problemático es porque en ese caso el eje de rotación, que sería el eje Y, estaría atravesando la región. Ya voy a ilustrar eso de manera gráfica. Entonces, esta condición que se pone para los sólidos de revolución alrededor del eje Y es una condición muy importante. Que o ambos números del intervalo sean positivos, es decir, estén a la derecha del eje Y, o ambos números del intervalo sean negativos, a la izquierda del eje Y. No puede haber uno a la izquierda y otro a la derecha, porque se presenta un atravesamiento, y me disculpan la expresión, del eje en la región que se quiere rotar. Y eso genera problemas a la hora de determinar el correspondiente sólido. Ya hablaremos un poquitico de eso. Lo cierto es que para este caso también hay una fórmula. Y la fórmula es esta que ustedes ven en pantalla. Miren que aquí hay bastantes similitudes con respecto al caso del eje X. En primer lugar, pues naturalmente el intervalo tiene que ser A y B.
naturalmente la aparición del número pi. Siempre que hay algo rotacional o circular, siempre aparece el número pi eventualmente en algún proceso. Pero aparte de eso, también hay notables diferencias en la fórmula. Entonces, en primer lugar, el pi va multiplicado por un 2, es decir, aquí la constante es 2pi. Y por otro lado, ya no es f de x al cuadrado, sino que es x por f de x. Entonces, pues la idea es, uno plantea la integral a partir de la información de la curva y uno calcula la integral y el resultado le va a dar el volumen al rotar alrededor del eje Y. Entonces, voy a tratar de ilustrar el contraste entre rotar alrededor del eje X y rotar alrededor del eje Y. Y voy a tomar uno de los ejemplos que habíamos visto al principio desde un punto de vista gráfico. Y ya entramos a mirar, como siempre, la parte operativa. Entonces voy a compartir toda mi pantalla. Ya, pensé que se me había dañado. Voy a cambiar esta curva. Voy a volver a la curva inicial que tenía. F de x igual a x al cuadrado. Entonces espero no tener problema acá. Volver a poner un intervalo muy específico. Y irme desde 1 hasta 3. Tan lo demorado que pueda llegar a ser, pero es que a veces el manejo de esto puede ser un poco complicado. 1 hasta 3. Alejarme un poquitico, que a veces eso genera. Estoy muy cerca y eso se hace problemático. Listo. De 1 hasta... No, tampoco tanto. Para que no nos extienda de 1 hasta 2. Simplemente por cuestión ilustrativa. Entonces, voy a quitar un ratico el sólido para que podamos ver como el contexto. Mejor así. Listo. La curva y igual a x al cuadrado, o f de x igual a x al cuadrado, entre 1 y 2. Como siempre, pues ahí tengo mi región. Voy a irla delimitando bien. Va esta recta, va esta otra recta de acá. Este segmento también va a ser importante. Tengan en cuenta que estamos hablando de áreas bajo curvas, es decir, siempre por debajo está el eje X delimitando. Sin importar el eje de rotación, siempre el eje de X hasta el momento va a estar delimitando. Y entonces nosotros ya habíamos visto qué pasaba alrededor del eje Y, alrededor del eje X, perdón, que es este sólido que les presentaba. Y se ve un poquito cortado, pero eso es cuestión de perspectiva. Pero eso da el giro completo. No quiero alejarlo como para no dañar la estructura de la gráfica. Entonces, voy a quitar un ratico la curva, voy a quitar los sólidos, voy a quitar el sólido y vamos a centrarnos en la región. Entonces, esta es una región donde el intervalo, los dos son positivos, es decir, está a la derecha del eje X. Entonces, no olviden que esa es una condición, o ambos números están a la derecha del eje X o están a la izquierda del eje X. Entonces, yo podría también hacer este proceso, pero ahora alrededor del eje Y. Déjenme a ver, no hay meta las patas con este. Tocar alargar esto un poquito, voy a quitarle un poquitico de espacio a la pantalla, pero es para asegurarme que no la vaya a embarrar. Entonces, toca. Queda. Bien. Eso es. Eso es. Alrededor del eje Y, entonces miren la diferencia, ahora es tomar esta curva y ponerla a girar alrededor de este eje.
Pero bueno, no es solo esa curva, es decir, ese no es el sólido, porque toca rotar también los otros bordes de la región. Entonces, para no irla a embarrar, voy a tomar este también, respecto al eje Y. Voy a tomar este también con respecto al eje Y. Voy a rotar. Y ahora me queda, este es el bordecito que me hace falta. Abajo, y tengo este alrededor del eje Y. Ha dado caso que haya metido las patas, quito lo que haya que quitar. Me faltó rotar este. Me faltó rotar el de abajo. Bueno, el que da como el bordecito. Entonces, quiero que miremos con cuidado el sólido que se generó al rotar alrededor del eje Y. Aquí hay unos... Voy a quitar un poquito esto para verlo mucho mejor y que veamos la estructura. Entonces, lo que yo estoy haciendo, me genera aquí una duda, pero bueno, fíjense a ver si es que me faltó este segmento. Este segmento es el segmento J. ¿Y por qué G dos veces? Es que estoy haciendo dos veces la misma, con razón me falta. Ahorita un segundo, borro este, me salía como tanta joda. Lo que el que sí me hace falta es este de acá. Si lo roto, a ver. No, lo rota ahí. Rotación. Si no rota eso, igual no nos hace tanta falta. Está rotando alrededor del eje X, que boba. Lo que lo necesito es J, ¿cierto? Esto alrededor del eje Y también. Vamos que haya quedado bien. Ay, sí, ahí me quedó. Maravilloso. Entonces, listo. Entonces, esta es la región, la misma que habíamos rotado. Ahora alrededor del eje Y, pues es rotar esto. Naturalmente también rotan estas líneas verticales que van generando como estas arandelas. Y me falta este, que es el que me cierra el dibujo. Entonces, cuando yo roto, ahora sí, esa región alrededor del eje Y, se me forma este sólido que ustedes ven aquí en pantalla. Entonces, quiero que vean que naturalmente el tipo de sólido que se genera cambia radicalmente. Si ustedes recuerdan como esa orejita que se formaba alrededor del eje X, como esa pirinola, por llamarlo de alguna forma, naturalmente tiene una estructura gráfica completamente distinta a este. Entonces, gráficamente, y este ejercicio lo hago no porque sea necesario, en general no es necesario hacer la gráfica del sólido, sino para que ustedes tengan la oportunidad de visualizar. Esa gráfica es lo que corresponde a un sólido cuando se revoluciona alrededor del eje Y. Y aquí la idea es exactamente la misma y no me voy a detener demasiado en lo operativo porque es simplemente la aplicación de una fórmula. Y miren que efectivamente tenía precisamente este sólido que les acabo de mostrar. X al cuadrado entre 1 y 2 alrededor del eje X. Este sólido. No sabría cómo llamarlo,
pero creo que todos podemos como ver con claridad qué tipo de dibujo es. Y entonces, si yo quiero calcular su volumen, es decir, lo que está adentro de ese sólido, pues la aplicación de la fórmula me produce lo siguiente. Entonces vamos aquí arriba con la fórmula, y esto es la integral entre 1 y 2, que es el intervalo de 2pi por x. Esta x siempre está en la fórmula, es consustancial a la fórmula, siempre va lo mismo que el 2pi. Lo que va a cambiar acá es la función. Entonces, en este caso, la función va a ser x al cuadrado, pues que cuando uno simplifica, pues es 2pi, saca la constante, la integral entre 1 y 2 de x al cubo con respecto a x. Y pues esa integral, sin mucho misterio, en total, completa, ya multiplicándole el 2pi, da 30 pi cuartos, que eso sería igual aproximadamente a 23.56. Entonces miren que la estructura operativa es la misma, es decir, es una fórmula que uno aplica de acuerdo a la región. Aquí lo que es importante es determinar la región, que uno tenga la curva, que uno tenga el intervalo y que efectivamente sea una región bajo una curva. Precisamente mi propósito, que espero que no se quede cortado, es que en la sesión o sesiones que nos quedan podamos generalizar este proceso hacia otro tipo de regiones que no necesariamente sean regiones bajo curva, especialmente lo que uno llama regiones entre curvas, es decir, cuando ya aparezcan dos curvas, cómo se genera el sólido y cómo se calcula el volumen de su sólido de revolución. Pero digamos que acá la idea sigue el mismo precepto de aplicar la fórmula que cuando rotábamos alrededor del eje X. ¿Sí me hago entender con la idea? ¿Sí me van siguiendo hasta ahí? Sí, señor. Entonces, como les digo, no me voy a detener tanto en esto porque simplemente, miren, esto es lo que ya tenía escrito arriba. El intervalo esté completamente a la derecha, los límites de expresión sean ambos positivos o ambos negativos, para poder aplicar. Quiero clarificar esto. Entonces voy a devolverme un poquitico acá y voy a escoger, a ver si puedo, un intervalo distinto, para que vean cuál es el problema si no se cumple con esa condición. Entonces voy a arrancar, por ejemplo, vamos que fuera de -1 hasta 2. -1 hasta 2. Entonces, esta sería la región si fuéramos desde -1 hasta 2. Miren que aquí está la parábola. Y si yo roto alrededor del eje Y, se me genera un tipo de dibujo donde hay traslapes entre varios volúmenes. Es decir, de alguna forma, y este pedazo se ve más claro acá, aquí se está como contando dos veces el mismo volumen, porque como la región está tanto a la izquierda como a la derecha, entonces este pedazo de acá lo cuenta como un volumen independiente al volumen que está al lado derecho. Y entonces va a sumar dos veces este mismo volumen que está tanto a la izquierda como al lado derecho. Y eso va a llevar a imprecisiones en el cálculo del volumen. O sea, el problema aquí, que el eje esté atravesando a la región, es que genera un doble conteo en el cálculo del volumen. Por eso es que uno exige que ambos sean positivos o ambos sean negativos. Entonces, es muy importante ese detalle cuando uno vaya a aplicar esta forma. Por lo demás, pues es la misma idea de siempre. Aplicar y aplicar la forma. Si tengo la función e a la x en el intervalo 0, 1, vamos a hacer el dibujo. Yo aquí, ustedes me excusan, pero aquí sí me gusta aprovechar para hacer todos los dibujos que pueda, así sean innecesarios, porque esa es precisamente
como la parte chévere de esta teoría. Ah, pero aquí no me dejó graficar f e a la x. No me lo va a dejar graficar. ¿Por qué? Para hacer el dibujo de esto. A ver. Exponente ilegal. ¿Cómo se escribe? ¿La que se escribe así? Exponencial. Voy a escribirlo así a ver si funciona así. X. ¿Por qué sí? No. No me deja. Ahora, les digo que a veces esto empieza a fallar y a veces no sé ni por qué. Ah, es que tiene que ser esta E, supongo. E elevado a la X. A ver si así sí. Ahora sí. El problema estaba en la letra que estaba escogiendo. Entonces tengo E a la X entre 0 y 1. 0. Entonces, como siempre, no cojo toda la gráfica, sino solo el pedacito que me interesa. Proviene de esta exponencial, que yo creo que es una gráfica conocida para todos. Y entonces, cuando voy a rotar alrededor del eje X, voy a quitar este pedazo acá. Cuando voy a rotar alrededor del eje Y, perdón, me queda este tipo de dibujito. No sé qué. Que es muy parecido al anterior, pero digamos que naturalmente su forma en cuanto al huequito es relativamente diferente. Entonces, este es el volumen que nosotros queremos calcular acá. Y entonces cuando aplico la fórmula, pues es la integral entre 0 y 1, 2pi por x, esto siempre va, es decir, esta x siempre tiene que ir multiplicada por e a la x. Aquí vi la respuesta de una, pero pues naturalmente quiero revisar un poquitico el proceso antes de mirar esa respuesta. Pues naturalmente el 2pi, ese siempre sale de la integral. De hecho, cuando uno revisa la literatura, a veces muestran en la fórmula el 2pi de una vez afuera, pues a ponerlo adentro para que se vea que todo está dentro de la integral. Y la integral que me queda es x por e a la x. Que esa es una integral que no tiene mayor misterio, es una integral por partes, el primer ejemplo por partes que vimos, y naturalmente hay que evaluarla entre 0 y 1. Entonces, cuando uno calcula esta integral entre 0 y 1, entonces, pues esto es 2 por pi. Y no recuerdo, ¿alguien recuerda cuál era la integral de x por e a la x? Creo que era x por e a la x menos e a la x, ¿cierto? ¿Sí? ¿Esto? ¿O no? ¿Sí me siguen oyendo? ¿Sí? ¿Se me cerró? No. ¿Sí están ahí? Sí, profe, sí es esa. Sí es esta. Entonces está. Entonces me queda este chete que siempre me gusta. Acá está. Está más ágil. Entonces esto es naturalmente entre 0 y 1. Y esto viene dando en términos de pi, que ese es el resultado exacto. No prefiero el decimal. Pues cuando reemplazo por 1, aquí me va a dar e menos e, que eso da 0. Y entonces aquí me va a dar, y esta parte va a estar rara. Un segundo, por favor. Cuando es 1, esto es e menos e, que eso da 0. Ah, es que es menos, menos de afuera con el menos de acá. Esto vale 0. Esto es 2pi por e, si no estoy mal. Quiero que me revisen eso. A mí me da 2pi por e, pero no sé si es que estoy como fallando ahí con la cuenta.
En 1 vale 0, porque el E se cancela con el E, y en 0 vale menos. Ah, no. Esto es 2pi, ¿no? Ahora me enredé. Ustedes, por favor, hagan la cuenta. Evalúen en los límites y me dicen cuánto da este pedazo evaluado en los límites, porque me enredé. A mí me da 2pi. Corríjanme a ver. Por favor. Ahí me dio igual. 2pi. 2pi, ¿cierto? ¿O no? Sí, señor. Perfecto. Que eso aproximadamente, si pi es 3,14, eso es como 7,28, que si no estoy mal era el número que tenía al principio. Entonces miren que este objeto, que ustedes ven así como tan raro, como tan poco usual, tiene un volumen que es bastante simple numéricamente, simplemente 2pi. Entonces, el proceso de integración me permite confirmar eso. Bien. Este ejercicio me parece muy chévere. Es un ejercicio que quiero que ustedes hicieran. No sé si alcancen hoy, pero si no alcanzan hoy, me gustaría que lo miraran. Lo que necesito saber que tenga las funciones que necesito. Seno de X. Es que aquí a veces no es tan fácil. Yo tengo problemas más que nada con los límites, pero ya voy a revisar. Seno de pi, pero eso es entre 0. Voy a ponerlo lo más preciso que pueda, para no ponerme a jugar con esto. 0 y pi. Me gusta fundamentalmente porque 3,14, 3,15. Ahí se me va un poquitico del pi, pero pues bueno, por lo menos creo que ilustra la idea. Todos hemos visto la función seno, que tiene, pues la estructura completa es toda esta, ¿no? Pero entre 0 y pi, pues es este pedacito. Entonces quiero ver, voy a mostrar las dos rotaciones para que vean el tipo de gráfica que surge. Yo quiero rotar alrededor del eje X, entonces aquí va esto, que es como esta especie de gotica que ustedes ven acá, alrededor del eje X. Entonces, ese sería el sólido al rotar esta región alrededor del eje X, esta gotica que ven acá. Pero si yo la roto alrededor del eje Y, miren el tipo de dibujo que se genera. Ay, Dios mío, que me la deje ver, que me la deje ver. Es como otra donita, por decirlo de alguna forma. Pero con un huequito ahí como en la mitad. Miren, porque a veces uno dice, pero eso ¿qué tiene que ver con la función C? Entonces, siempre es más fácil cuando uno puede como ver el proceso. O sea, a ver si lo puedo ver tridimensional. Así yo creo que se ve mejor. Roto, y ahí se ve. Este de acá, roto, y ahí se ve la donita. Y pues con este me genera este sólido de acá. Entonces tengo para la misma función, rotando con respecto a cada uno de los ejes, en el mismo intervalo, ¿no? Entre 0 y pi. Dos sólidos, dependiendo del eje con respecto al cual rote. Entonces, el ejercicio, que a mí me parece interesante también desde el punto de vista operativo,
porque pues aparecerán integrales trigonométricas o integrales con algunos métodos específicos, es encontrar el volumen tanto rotando alrededor del eje X como rotando alrededor del eje Y. Entonces yo quisiera que hiciéramos ese ejercicio. Vuelvo y repito, no sé si alcancemos hoy. Me gustaría que empezaran a mirarlo hoy y que empezaran a plantear las preguntas. Nos quedan aproximadamente, yo pongo unos 10 minutos de clase. Entonces, en esos 10 minutos me gustaría que abordaran en ese problema hasta donde pudiéramos llegar para ir como revisando y corrigiendo inconvenientes que se puedan presentar. Entonces, 10 minuticos. Voy a salirme un poquitico simplemente para cerrar mi audio y ya les vuelvo a proyectar o mejor hagamos eso de una vez. Voy a proyectar simplemente el ejercicio, para que por favor lo trabajen y lo miramos, a ver qué tanto es el resultado en cada uno de los casos. Le digo, a mí me parece interesante por el tipo de dibujo que surge ahí. 10 minuticos y ya les pregunto.
Bien, ¿cómo van? Bien, profe. ¿Ya Haciendo el del eje Y. el del eje X ya está? Sí, sí, señor. Revisémoslo a ver, creo que lo tengo acá. Pues tengo el planteamiento, ¿no? Y tengo el cálculo de la integral. No tengo el resultado final. Es como porque vean el proceso. De acuerdo a la fórmula alrededor del eje X, esto es pi por seno al cuadrado de X. Entonces yo saco el pi y si recordamos esta integral específica, esta es una integral trigonométrica que nosotros resolvíamos utilizando la identidad de ángulo medio o identidad de ángulo doble. No sé cómo la llaman realmente, o no recuerdo en este momento. Esta identidad. Y entonces la integral queda pi por un medio de x menos seno de 2x sobre 4 entre 0 y pi. Entonces, naturalmente hay que evaluar entre los límites de integración, aunque puede que sea rápido. A ver si lo puedo hacer de una vez. Porque esto es pi y cuando reemplazo, bueno, la parte de arriba, cuando reemplazo arriba por pi, me da aquí pi medios. Ahí va un pi medios. Menos, pero pues aquí queda seno de 2pi y seno de 2pi es 0. Entonces esto queda 0 y cuando reemplazo por 0, aquí me va a quedar un medio por 0, que eso es 0, menos seno de 0, que es 0 sobre 4. Esto queda pi por pi medios, que eso es, o a mí me da pi al cuadrado sobre 2. Ese es el volumen de la gotita que quedaba al rotar alrededor del eje X. ¿Sí? ¿Sí fue por ese lado? Sí, señor. Listo. La aproximación decimal, no sé, como 4 punto algo, si no estoy mal, pi al cuadrado debería ser como 3.14, como 90 y algo. 4 punto algo, 4.5, 6, 7, no estoy seguro. 4,93. Mucho más grande de lo que pensaba. Casi 5, mejor dicho. Pero bueno, ese es el resultado exacto. Alrededor del eje Y me queda esta integral. Y miren cómo el cambio de eje implica un cambio en el método de integración necesario. Entonces yo tengo 2pi por x seno de x. Entonces saco el 2pi y me queda integral entre 0 y pi de x por seno de x, que esa es una integral que sale por partes. Y la integral de x por seno de x, si ustedes la pueden revisar por partes, es menos x por coseno de x más seno de x. Entonces, cuando yo evalúo, les voy a poner acá, aquí va 2 por pi, pongo mi cuadrito, entonces aquí va a quedar menos x por coseno de x, me preocupa el menos, pero bueno, ya lo reviso. Tan, tan, tan. No, lo que pasa es que coseno de pi es 0. Claro. Coseno de pi es 0, entonces todo esto va a valer 0. El seno de pi es 1, aquí va a quedar 1, menos, cuando reemplazo por pi, cuando reemplazo por 0, perdón, el coseno de 0 es 1, entonces aquí va a quedar menos pi, más seno de 0. Es decir, esto en pocas palabras va a quedar 2 por pi por 1 más pi. Yo no sé si haya forma de simplificarlo más. No sé aproximadamente decimalmente cuánto dé, pero ese es el resultado que me da a mí. Cuando reemplazo en pi, da 1. Cuando reemplazo en 0, da menos pi. Entonces esto sería 2pi por 1 más pi. ¿Sí estamos de acuerdo?
Para cerrar, ¿o me equivoqué en algo? No, señor. Listo, pues. Entonces, para cerrar, porque ya son las 3. Miren cómo es importante el eje en el planteamiento del sólido y en el cálculo de su volumen. O sea, por más que una región tenga ciertas características, potencialmente va a variar si calculo el volumen del sólido con respecto a X o con respecto a Y. Entonces va a tocar, siempre deben tener como cuidado para mirar con respecto a qué eje lo están determinando. Bien, ya son las 3 de la tarde, entonces nos toca cerrar acá. Entonces estén pendientes mañana para ver si este miércoles hay o no hay sesión de clase. Si no les he escrito nada de aquí mañana a las 5, me mandan un correo para yo inmediatamente responderles. ¿Listo? Bueno, profe. Listo, pues. Entonces, feliz tarde. Que estén muy bien. Gracias por todo.